Gracias por acompañarnos. Un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de Televisión Nacional de Honduras. Un gusto, un placer. Gracias. Mejor hablemos, el foro donde cada día nosotros abordamos un tema diferente con una óptica diferente. ¿Qué le parece si hoy mejor hablamos de las enfermedades renales? ¿Cómo en nuestro país está afectando a la población esto? Y cómo a través de tratamientos las personas pueden alargar o prolongar su vida y cómo también se puede prevenir que estas personas no sean afectadas o no puedan adquirir esta enfermedad de una enfermedad renal. ¿Cómo podemos cuidar nosotros como con una educación saludable nuestra vida, al igual que también esta educación pueda mantenernos en buen funcionamiento nuestros aparatos, o sea, nuestros órganos de los diferentes aparatos, tanto el digestivo, el respiratorio, al igual que también el reproductivo, porque todos forman un complemento y de esto se necesita mucho la parte de la educación saludable que nosotros tengamos. Es por eso que hemos decidido hablar hoy en el foro de enfermedades renales y cómo en Honduras se le da tratamiento a estas personas y cómo a través de las salas de hemodiálisis de Honduras estos pacientes reciben el tratamiento y también cómo empresas internacionales de alto prestigio con su equipo también apoyan para que en Honduras pueda estar a la vanguardia en tratamientos para personas con enfermedad renal. Hoy hablaremos de esto y le doy la más cordial bienvenida al doctor Hans Karl Palma, especialista en enfermedades cardiovasculares y renales, con una experiencia y una trayectoria. Nos visita desde el hermano país de Ecuador, en Sudamérica. Un placer, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a mi país y bienvenido también al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Muchísimas gracias, licenciado, por este espacio, por permitirnos compartir estos temas tan importantes con la población hondureña. No es un enemigo solamente de este país, es un enemigo de todos los países de Latinoamérica. La enfermedad cardiovascular, el deterioro e incremento exponencial de los números de pacientes con hipertensión y diabetes que decantan sobre la finalización del hecho de tener deterioro total de la función renal y por ende llegar a necesitar tratamientos sustitutivos renales como hemodiálisis. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos hablando y estaremos ilustrando todo este contenido en lo que resta del programa. También le doy la más cordial bienvenida al doctor Jorge Alberto Higuero. Él es profesional de la medicina, pero también es paciente con enfermedad renal. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hondureño, ¿verdad? Hondureño, sí. Como no, muchas gracias, licenciado. Para nosotros también es un placer estar en nuestra televisión nacional el día de hoy acompañando al doctor Palma, con quien ya hemos tenido en varias ocasiones oportunidad de revisar todo lo que es la patología renal y como paciente también poder expresar un poquito en este canal cómo es que nosotros recibimos nuestro tratamiento y qué es las perspectivas que nosotros miramos en la atención y en la prevención de esta dolorosa enfermedad. Muchísimas gracias. Doctor Hans Karl Palma, cuéntenos qué le ha motivado, cuál es el propósito de estar usted en mi país. Mire, yo soy director médico de Nipro Medical Corporation en Ecuador y estamos en una suerte de una campaña a nivel regional de expandir educación a todo nivel. Queremos ampliar el tema de trabajar con el equipo multidisciplinario que trabaja en las salas de hemodiálisis, tanto el nefrólogo, los médicos clínicos, enfermería, psicología, nutrición fundamentalmente, para lograr dar una terapia de máxima calidad a los pacientes en todos nuestros países y no se diga menos en Honduras. Hoy las salas de hemodiálisis de la Seguridad Social, tanto acá en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, cuentan con tecnología de punta, definitivamente. En principios del mes de septiembre tuve la oportunidad de venir para acá por primera vez y trabajar, mirar por dentro de las salas, cómo estamos trabajando, y puedo decirlo abiertamente que el paciente de la Seguridad Social puede sentirse muy tranquilo porque lo que está recibiendo en terapia sucede a través de tecnología de altísima calidad, tecnología de punta en todos los sentidos para el tratamiento de la hemodiálisis.
Significa que andamos bien a nivel de tratamiento, a nivel de tecnología en nuestro país, doctor. Pero antes, para que nuestros televidentes se puedan familiarizar, y con el permiso suyo, doctor, también, para que nuestros televidentes se puedan familiarizar con el contenido que estaremos hablando, que es muy importante para la salud de las personas, de los hondureños y de quienes nos sintonizan a través de Televisión Nacional de Honduras. Hemos preparado una nota introductoria sobre este contenido. La periodista Yerlin García nos ha preparado el siguiente informe. Veamos. La enfermedad renal crónica es el funcionamiento anormal de los riñones por más de 3 meses o la alteración estructural de los mismos. A pesar de ser muy frecuente o contar con estrategias efectivas para su prevención y detección precoz, frecuentemente no es reconocida hasta que la enfermedad requiere tratamiento de diálisis o trasplante renal. Una de las funciones principales de los riñones es la filtración en forma de orina de los excesos de agua y toxinas que se producen en el organismo, además de regular componentes como el calcio o la vitamina D. Cuando se producen fallos en este órgano, el riñón deja de filtrar la sangre, por lo que las sustancias que anteriormente se encargaban de regular, como las de desecho o el exceso de agua, comienzan a retenerse en el organismo, haciendo que tóxicos como la urea y la creatinina se acumulen en la sangre. Debes tomar en cuenta los siguientes síntomas para evitar complicaciones: cambios en la micción, como por ejemplo levantarse durante la noche a orinar o hacerlo con más frecuencia y en menor o mayor cantidad de lo normal; cambios en el aspecto de la orina, como un color más claro o la presencia de sangre; retención de líquidos, lo que da lugar a una mayor hinchazón en las piernas, los tobillos, los pies, la cara y las manos; cansancio y fatiga ocasionada por la retención de líquidos; anemia en algunos casos debido al fallo renal; picazón en la piel provocado por la retención de tóxicos; sabor metálico en la boca y un olor amoníaco en el aliento debido a todo ello a una acumulación de la urea en la saliva; náuseas y vómitos, además de pérdida del apetito o de peso. Cuando el riñón presenta insuficiencia, produce un aumento de la tensión arterial, pudiendo causar hipertensión. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Yerlin García. Muchas gracias, Yerlin, por presentarnos ese panorama informativo para que nuestros televidentes se puedan familiarizar con el contenido. Doctor, usted actualmente es director médico para Nipro Medical Corporation en Ecuador, sí, ¿verdad? Son muchos años de experiencia, 30 años de experiencia usted como profesional de la medicina, destacándose 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Cuéntenos, en el caso de Nipro Medical Corporation de Ecuador, ¿cuál es la relación que mantiene con Honduras? Bueno, Nipro Medical Corporation es una multinacional japonesa que trabaja en más de 54 países, donde tenemos alrededor de 121 oficinas. Nosotros somos, como tal, la compañía tiene sus plantas de investigación y de fabricación en Japón y en los alrededores de Japón, para poder distribuir a todo el mundo la tecnología, tanto en los insumos como en máquinas, para trabajar desde bioseguridad sencilla, es decir, guantes, jeringuillas, hasta lo más avanzado en tecnología para tratar hemodiálisis. Alrededor de Latinoamérica estamos trabajando en términos de optimizar no solamente la entrega de la tecnología, sino también la aplicación de la misma. Hoy por hoy los equipos con los que contamos, que están trabajando en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, cuentan con tecnología de punta, lo que permite inclusive hasta individualizar el tratamiento por cada paciente en cada sesión de la hemodiálisis. Correcto. En el caso de Honduras, ¿cómo estamos a nivel de equipo para poderle dar el tratamiento a los pacientes que sufren una enfermedad o padecen una enfermedad renal? Bueno, Nipro Medical Corporation directamente está trabajando en las 2 salas de hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Tenemos alrededor de 110 máquinas dando atención a un poco más de 600 pacientes entre las 2 salas. Un número realmente importante donde hemos no escatimado ningún esfuerzo para poner toda la tecnología que está trabajando en pos de que los pacientes reciban altísima calidad de tratamiento de hemodiálisis. En las imágenes que vimos hace un momento, pudimos apreciar el hecho de la máquina y el sillón.
un espacio visual en lo que uno puede ver una sala de hemodiálisis. Parecería sencillo ver solamente al paciente sentado en un sillón frente a una máquina. Desde el mismo sillón necesita tener 3, 4 posiciones variables para poder atender al paciente. Esto ya parte por ahí tecnología. Luego, las máquinas. Pero más allá de eso, de que estén las máquinas y los insumos, tanto las agujas, las líneas, como los mismos filtros que se convierten en el riñón artificial del paciente, existe por detrás todo un equipo tanto de trabajo como en tecnología para trabajar fundamentalmente el tratamiento del agua. El agua es la parte más importante de la terapia en hemodiálisis para el paciente. Entonces, aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula tenemos plantas de doble paso de ósmosis inversa con tratamientos específicos para el agua, sistemas de almacenamiento con plásticos de grado médico, con tuberías de grado médico, es decir, todo un sistema acompañado de un grupo de biomédicos que están pendientes siempre de que esas plantas estén trabajando al 100% y entregando agua de altísima calidad para el tratamiento de la hemodiálisis. ¿Qué es una enfermedad renal, doctor Hans? Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene 5 estadios y cuando llega al estadio 5 es la pérdida total de la función renal. Es decir, el riñón tiene 2 funciones fundamentales. La primera es la excreción, digamos, del exceso de líquido en el cuerpo y de las toxinas que tiene el cuerpo. Las 2 más comunes en las que más hablamos son de la urea y la creatinina. Ambas las podemos eliminar en función normal y con la orina. Pero no debemos dejar de mencionar también que el riñón no solamente excreta, sino también secreta. Es decir, es productor de muchas sustancias, entre las 2 más principales, la renina, que es aquella que desencadena todo un sistema de control de la presión arterial en el paciente humano, y la eritropoyetina, una hormona específica que nos ayuda a generar glóbulos rojos nuevos en nuestra médula ósea. Entonces, si nosotros perdemos la función renal, no solo perdemos la función de excretar los líquidos y las toxinas, sino también la secreción de estas 2 sustancias muy importantes en el cuerpo. Se produce un desequilibrio realmente dramático en el paciente, por eso el paciente necesita una terapia de reemplazo renal como la hemodiálisis. Y aquí es donde llega la parte de la hemodiálisis. Así es. Correcto, que ya estaremos hablando más adelante, doctor. Muy bien. Con su permiso, cuénteme, Sí, doctor, sí, en el caso suyo, doctor Higuero, ¿su especialidad? Es administración de hospitales y salud pública y planificación. Mi trabajo ha sido toda la vida con la Secretaría de Salud, ¿no? Yo he sido el director general, el secretario técnico del despacho, y hasta tengo 9 años ya de estar jubilado, y hace como 2 años empecé entonces ya con el problema renal. Cuénteme, cuando Sí. se le detectó este problema renal, ¿qué sintió usted, doctor? Primero los primeros síntomas y en algunos casos por descuido que no ponemos por estar en otros aspectos de trabajo, otras cosas, pero sí el cansancio y los primeros exámenes también saliendo con creatinina elevada, etcétera, y ahí es donde uno debe de ponerle atención a eso. Uno de los puntos que nosotros hemos tratado de ver con algunas investigaciones que se ha hecho los compañeros de la Facultad de Medicina, es en el Hospital de San Lorenzo, en la Ceiba, en el Instituto del Diabético. Y hemos nosotros logrado identificar que todos los pacientes estos que nos llegan al Seguro Social, nosotros tenemos ya un estadio 5, como decía el doctor Palma, los que recibimos ya. Pero nos falta todavía un poco más de atención para los médicos generales en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, de poner atención a aquellos pacientes que empiezan con los primeros signos de una tasa de filtración glomerular elevada, la creatinina elevada, y ahí es donde le tenemos que poner atención, y eso no lo estamos haciendo. Entonces, allí es donde tenemos todavía que poner un poquito más de atención para evitar, como dice el doctor, que siga el paciente creciendo con la enfermedad y no llega al Seguro Social, que nosotros recibimos pacientes ya de estadio 5, ya en una etapa que ya es muy difícil, solo que reemplazo total o la hemodiálisis. Hablamos entonces de medicina preventiva, doctor. De preventiva, correctamente. Que Sí. ahí debemos de apuntarle más. Sí, así es, así es, así es. Ahora hemos estado hablando también, y le comentaba al doctor Palma, porque tuvimos oportunidad con él de haber estado ahorita en Perú para el Congreso Latinoamericano de Nefrología. Y una de las cosas que estamos ahorita tratando de ver es
primero, que todo país, Honduras, como Centroamérica, no está incluido dentro del sistema de registro de diálisis y trasplante, solo en Centroamérica. Entonces tuvimos que ver para decirle, bueno, sin un sistema de registro que nos diga cuántos somos, a dónde estamos, en qué estadio venimos, y una verdadera computarización de este sistema, a nosotros nos va a tocar mucho. Hemos tenido que hablar con la Organización Panamericana de Salud la semana pasada, y junto con el apoyo siempre de NIPRO, y la Organización Panamericana nos va a dar el apoyo para el sistema de registro, primero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y de ahí con el Hospital Escuela, con quien trabajamos con el doctor Helio Ménava, otro de los pioneros en esto. Pero por ahí vamos en ese aspecto de prevención, porque, lo expresaba el doctor Palma, cada día que nosotros estamos en la sala, yo vivo en la sala, y cada día que estamos nosotros miramos pacientes nuevos que llegan, pacientes más jóvenes ahora cada vez, y todos los días un catéter nuevo, ya no se puede, no hay abasto. No podemos continuar en esta situación y hemos tratado de ver algunas otras alternativas que tal vez las vamos a expresar un poquito más adelante. Doctor, a nivel de equipo, usted que recibe el tratamiento, ¿cómo estamos? Mire, nosotros independientemente tenemos el mejor concepto de la compañía NIPRO. Hemos visto lo de las máquinas, yo personalmente me he encargado con los técnicos y le digo, mire, por ejemplo, usted licenciado viene, lo conectan, usted tiene que estar 4 horas en la máquina conectado, pero le digo, aún con los técnicos de ellos, viera qué respuesta hemos tenido, vaya donde el licenciado y le dice, mire licenciado, fíjese que su máquina está trabajando bien, mire las cámaras están bien, el flujo está bien programado, tantas horas y todo, usted se siente, licenciado, satisfecho, porque mira que un técnico de NIPRO le dijo que la máquina donde usted está conectado está funcionando bien. Y eso hemos tratado ahorita, que se comenzó antier, el curso de capacitación que está ofreciendo NIPRO para todo el personal de enfermería y médico, que le decimos también, ese es otro tema hondo de tratarle. El paciente, yo no quiero que lo miren como que el paciente entra a la sala de diálisis, lo conectan, está 4 horas y para afuera. No, no puede ser eso. Queremos ver que haya verdaderamente como pacientes una atención integral, que a mí me miran cómo están mis valores, cómo me han hecho mis exámenes, que si verdaderamente me dicen, miren, su creatinina está así, su potasio está esto, miren, ¿cuál es el principal problema? El doctor lo va a explicar bien. Nuestro problema de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, que el fósforo lo tenemos elevado, etcétera, y eso es lo que nosotros debemos de vigilar más. Pero el personal de enfermería también le hemos dicho que queremos eso, que den una vuelta. Después de que conectan al paciente, tienen que dar una vuelta por las 54 máquinas que tenemos aquí en Tegucigalpa, y que después de conectarlo vaya, señor fulano de tal, miren, fíjese que sí, está bien, están bien conectados, no hay ningún problema. Pero el paciente debe sentirse que verdaderamente lo están atendiendo, que hay una calidez humana, que es lo que los pacientes más les afecta. Porque no es lo mismo, licenciado, créame, que usted tiene que estar 4 horas conectado y que tal vez usted solo está viendo para enfrente, pero que no se siente que nadie lo viene a ver. Por eso NIPRO ahorita, con auspicio de lo que nosotros hemos estado gestionando, se va a tratar de decorar la sala, de poner música ambiental, de buscar aquellos otros factores, que las 4 horas, créame, licenciado, que las 4 horas que usted tiene sea... No se le convierte en una semana, sino en minutos. Así es, correcto, correcto. Hay algunas cosas que tal vez no vienen al caso, pero que tal vez es de risa, ¿va? Tuvimos oportunidad de hablar con los japoneses de NIPRO, y estábamos también con el doctor Palma y le decía, bueno, licenciado, usted me puede preguntar a mi doctor Higuero qué es lo que más le molesta. Le digo, mire, lo que más me molesta no es la canalización, etcétera, ni nada, sino estar sentado 4 horas y estar viendo que la máquina le pita. Eso sí, la máquina no le deja pasar absolutamente nada. Que si hay una burbuja, le pita. Que si hay un problema de flujo, le pita. Significa que es alta tecnología. Es alta tecnología, ¿va? En eso estamos. Pero le digo, a mí ahorita va a salir, creo que el próximo año, una nueva máquina, con filtros mejores, etcétera. Bueno, de todo, que es lo mejor. Y le enseñaron ahí en Perú los japoneses, pero le digo, bueno, pero yo como paciente renal, ¿sabe qué es lo que yo quisiera? Que de las 4 horas que yo estoy ahí, ustedes me la convirtieran en 2 años, en 2 horas. ¿Por qué? Si yo tengo un carro nuevo que funciona mejor, un filtro nuevo que funciona mejor, eso debe redundar en el hecho de la disminución del tiempo. Claro, ahí entra toda una serie de aspectos de tipo fisiológico, usted conoce más de eso, doctor, que habría que ver, pero son posibilidades. Y por último,
Después podemos seguir hablando de esto y todo. ¿Cómo reacciona el Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Cuáles son todos aquellos elementos que proporciona la unidad de hemodiálisis para que tengamos nosotros una buena cobertura y que el paciente se sienta que verdaderamente está recibiendo la atención, de que hay insumos, de que tenemos el personal médico, etcétera? Toda una serie de cosas que estamos tratando y yo estoy coordinando todo ese montón de actividades. Sí. Correcto, doctor. Bien. Bueno, hablemos de la hemodiálisis, porque muchos de nuestros pacientes, de nuestros televidentes, mejor dicho, porque cuando hablando ustedes de pacientes ya se me pegó la terminología, de nuestros televidentes desconocen este término. ¿Quién mejor que usted para poderlo explicar, doctor? Sí, como bien decía el doctor Higueros, son 4 horas de terapia. En la hemodiálisis, que es una de las 3 terapias sustitutivas renales con las que cuenta un paciente que llega a enfermedad renal crónica, básicamente la tecnología lo que hace es hacer una suerte de circulación extracorpórea, es decir, se saca del paciente una cantidad de sangre, hace un circuito extracorpóreo, se hace la filtración de líquidos, el aporte de electrolitos en el filtro de alisador que se convierte, como decía hace un momento, en el riñón artificial del paciente y se devuelve la sangre del paciente. Esa tecnología tiene que llevar este proceso de la terapia en una forma muy precisa, porque cualquier cambio dramático que suceda en esto, el primer afectado es el paciente. Hoy por hoy, esta hemodiálisis, nosotros trabajamos, digamos, con todo lo que llamamos nosotros un circuito cerrado. Para que una hemodiálisis tenga, digamos, un estándar de terapia, necesita formar primero líquido dializado y adicionalmente el agua que mencioné hace un momento. El líquido dializado tiene 2 componentes, un componente ácido y un componente de bicarbonato. Estas 2 sustancias tienen que ser llevadas a la máquina de manera individual. La tecnología nuestra nos permite llevar el bicarbonato directamente en un dispositivo cartucho sin que lo toque la mano humana, sino la máquina se encarga de hacer la mezcla directamente en su interior. Esto es para evitar cualquier tipo de contaminación. De contaminación, exactamente. Correcto. El bicarbonato es la sustancia más contaminante que existe. Y el otro componente, que es el ácido, para las salas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Nipro no ha escatimado en tecnología y hemos colocado un sistema de distribución centralizada del ácido. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la mezcla del ácido en un espacio individualizado y enviado a través de bombas de precisión que conlleva un centro computarizado hacia tanques de distribución. Y estos tanques de distribución los llevan a las máquinas por gravedad directamente. Es decir, el sistema es cerrado. En ninguna parte se toca la mano humana. Eso permite garantizar alta calidad en el tratamiento de la hemodiálisis para que el paciente lo pueda recibir de una forma confiada, tranquila, de verdad, con lo que está sucediendo. Y para finalizar, el término de los insumos, nosotros hablamos de un filtro dializador como el filtro que se convierte en el verdadero riñón artificial del paciente. Este filtro, nosotros hablamos ya de un filtro creado con nanotecnología. Es decir, un sistema de precisión para calcular y programar los poros del filtro y de las membranas que tiene el filtro y así ser lo más asertivo posible en la construcción y estructura del filtro. Además de que el plástico que lo recubre, digamos, al filtro es un plástico libre de bisfenol A, una sustancia muy contaminante que las autoridades sanitarias, tanto en los Estados Unidos como en Europa, la han vetado para que sea parte del componente plástico de muchas sustancias en estos continentes. ¿Quiénes se someten a un tratamiento de hemodiálisis, doctor? Un paciente que está diagnosticado con enfermedad renal crónica, estadio 5, como mencionaba el doctor Higuera, con una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 ml minuto y con tasas de creatinina y urea muy elevadas. Entonces, este paciente ya necesita un tratamiento de reemplazo renal. Si bien nosotros a nivel médico tenemos 3 tipos de terapias de reemplazo renal, el trasplante, que debería ser como que el mandatorio para que todos los pacientes lo tengan, pues es un tema bastante complejo. La segunda es una diálisis peritoneal que el paciente la recibe en casa. El paciente tiene que hacerse 6 a 8 horas de tratamiento todos los días durante los 365 días del año. Y la hemodiálisis. La hemodiálisis, en cambio, es 3 sesiones a la semana de 4 horas cada sesión. Entonces, aquel paciente
que ya tiene un deterioro total de su función renal son aquellos que necesitan recibir una terapia de reemplazo renal, sin dejar de mencionar que la enfermedad renal crónica proviene en su mayor porcentaje de dos patologías muy comunes, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Ambas enfermedades, hoy estamos hablando que 3 de cada 5 pacientes diabéticos terminan en enfermedad renal crónica y 1 de cada 5 hipertensos termina en enfermedad renal crónica. Los números son alarmantes y abrumantes en toda América Latina, de verdad. Lo que usted nos acaba de decir nos llama a la reflexión. ¿Cómo podemos evitar entonces? Porque esto se puede evitar. Sí, Todo correcto. depende de una educación que nosotros podamos tener. Sí, mire, definitivamente las guías internacionales en el manejo del riesgo cardiovascular nos hablan de que nosotros tenemos factores de riesgo. Sí. Y estos factores de riesgo son de dos tipos, los factores inmodificables, aquellos que no podemos cambiar. ¿Cuáles son? La edad, el sexo, la raza y el antecedente patológico familiar, es decir, padre, madre o abuelos con hipertensión arterial y o diabetes. ¿Eso Estas se dos puede enfermedades, heredar, total y doctor? absolutamente, las dos ¿Son enfermedades heredativas las dos tienen enfermedades? un tinte genético, O sea claro que que si, sí. perdón que lo interrumpa, o sea que si de repente yo vengo de una familia donde mamá y papá o son hipertensos o diabéticos, significa que tengo que poner la barba en remojo, como dice el Exacto. refrán, y leer el semáforo amarillo, Así el es. semáforo en color amarillo Así es. está y yo debo de preocuparme mucho por eso. Por supuesto, usted llega a una edad de 40 años, que no creo que la supera definitivamente usted, No, casi licenciado. los 50, doctor, no crea. Gracias Este, por no, devolverme unos cuantos años. Cuando uno llega por lo menos a los 40 años y no ha tenido sintomatología, uno tiene que agradecer a Dios definitivamente, teniendo padre y madre hipertensos o diabéticos. Pero eso no descarta que debamos hacer un seguimiento de los factores de riesgo. Obviamente, para terminar de mencionar los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que son modificables totalmente, en los cuales nosotros sí tenemos injerencia. Eso, el primero es el consumo de sal. Hay que disminuir el consumo de sal dramáticamente. Segundo, el abandono del tabaco, el abandono del alcohol. Tercero, cuarto, una alimentación balanceada, tanto entre proteínas y carbohidratos, y no menos importante, por último, el ejercicio físico. El ejercicio físico es aquello que nos saca del sedentarismo, que nos pone una actividad que le permite al cuerpo retomar su aspecto metabólico para poder optimizar definitivamente qué está pasando con la fisiología de nuestro cuerpo. Claro, y eso es importante. Usted nos ha dicho puntos claves. Por ejemplo, la utilización de sal. Yo conozco personas que a la comida le rocean Exactamente, cantidad de sal como que estuviesen echando queso rallado. Así es. tal cual. Sí, y no Sí. saben el riesgo y el peligro que están corriendo con esto, doctor. Sí, correcto. Sí, lo mismo con otros problemas de alimentación grasa, etcétera, todo que tiene que ver, como mencionábamos, enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces esos son dos puntos en los que nosotros debemos de trabajar. Un aspecto de prevención con estas enfermedades que son las causas, son genéricos, para que nosotros podamos llegar a un daño renal, ¿verdad? Pero mientras tanto, en este intervalo, es donde nosotros debemos de ver ahorita, por ejemplo, ahorita, qué es lo que hacemos o qué vamos a hacer. Y hablábamos de un buen plan nacional de prevención, pero integrado, un plan nacional integrado de prevención, pero decíamos concreto, con participación de todos, y que nos analizar las causas, por qué la gente, licenciado, a veces es reacia a tomar en cuenta estas medidas. Usted mira, yo estaban hablando ahorita del dengue, y ahorita me di cuenta de que falleció un niñito Sí, que es lamentablemente. conocido de ustedes, ¿va? Entonces decíamos nosotros, los de salud, decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con el dengue? Le metemos dinero a esto, de máquinas, etcétera, y todo lo va. Más sin embargo, usted mira cómo ha ido este año. Bueno, ¿por qué? Porque son los factores asociados en la comunidad del pensamiento, botan las letrinas, los basureros, etcétera. ¿Cómo podemos cambiar? Mientras no cambiemos esa actitud, mientras no tengamos una visión definitivamente de que son los factores que nos conducen al dengue, va a ser difícil que lo cambiamos. En esto tenemos que ver también cómo podemos prevenir aquellas enfermedades que nos van a conducir a un daño renal, que ahorita, como decía el doctor Han,
licenciado, ya no cabemos, ¿verdad? No cabemos, es una cantidad enorme de pacientes, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar ahorita. ¿Qué va a hacer el Seguro Social? Vamos a pasarnos a otra unidad que estamos tratando de ver eso, buscamos otras alternativas. Correcto. Y es importante el hecho, yo recuerdo muy bien el lanzamiento del programa Actívate por parte del Gobierno de la República y que impulsa el propio presidente, doctor Hans, que consiste en actividad física y recomienda 30 minutos. Fíjese que lamentablemente la oposición acá lo ha visto como un tema político. Sin embargo, es lamentable porque una actividad física, y usted que es un profesional internacional con mucha experiencia, dentro de las recomendaciones, dentro de esas 5 recomendaciones básicas, usted me menciona la parte de la actividad física. ¿Cuánto tiempo una persona debe de dedicarlo a esta actividad física, doctor? Cuando nosotros recomendamos por disminución del riesgo cardiovascular en todo nivel hacer actividad física, nosotros sugerimos 35 a 40 minutos, 5 de los 7 días, caminata en plano sin parar. No estamos diciendo vaya al gimnasio, sin desmerecer los centros de actividad física, que son también un tema muy adecuado para la salud del paciente, pero es llegar a lo básico, es solamente hacer esa actividad, 5 de los 7 días. Que no necesita pagar gimnasio. 35 minutos en caminato en plano sin parar. Esa es la indicación para disminuir el riesgo cardiovascular. Y de verdad, nuestra población latinoamericana siempre ponemos los pretextos. Esto es como cuando llegamos al final del año y nos prometemos, a partir de enero voy a hacer dieta, a partir de enero voy a hacer ejercicio. Mire, nosotros tenemos, digamos, una frase que realmente es un poco dura, pero de nosotros la principal respuesta que encontramos en los pacientes, en especial en mediana y pronta edad, 35, 40 años, es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y la frase suena un poco dura, pero si hoy no encuentras tiempo para hacer actividad física, pronto vas a tener que encontrar tiempo para la enfermedad. Sí. Y para ir sí va a haber tiempo. Así es. Aunque no lo quiera, voy a tener que hacerlo, porque si no, lamentablemente, pues ya viene el acabo final de todo eso. Así es. Doctor, lamentable. Usted nos hablaba dentro de la introducción que nos presentaba del agua, que es un factor fundamental al momento de aplicar las hemodiálisis. ¿Por qué, doctor Hans? Bueno, el sistema en el que trabajan las tecnologías que producen para trabajar la terapia de reemplazo renal, como la hemodiálisis, necesitan como base el agua. Sí. Un agua que tiene que ser tratada para poder compartírsela con el paciente. Hay que recordar que esta agua es la base del intercambio que se produce con el paciente, entonces tiene que llegar un agua muy bien tratada. Como lo mencioné, en Nipro Medical Corporation no ha escatimado esfuerzos para poner la mejor tecnología en esas plantas de agua que están trabajando en las salas de diálisis de la Seguridad Social, tanto aquí como en San Pedro Sula. Nosotros tenemos plantas de agua primero que hacen el tratamiento previo al agua, es decir, le restan la dureza. No soy un experto en tema de agua, pero creo que puedo conversarlo de esta manera. Le quitan la dureza al agua, que es decir, el contenido en minerales fundamentalmente. Sí. Hay que disminuirlo primero. Una vez que ha sido tratada el agua, en términos de planta de agua se dice haberla suavizado, llega al tratamiento propio de la misma, es decir, eliminar todo tipo de microorganismos que estén ahí, tanto bacteriales o virales, que pueden estar dentro del agua, incluyendo los hongos. Esto se hace a través de plantas que tienen sistema de ósmosis inversa. Y para las 2 salas de diálisis tenemos doble planta de ósmosis inversa, doble paso de ósmosis inversa. Con lo cual nosotros inclusive podemos garantizar agua ultra pura. Que eso es un detalle muy importante, lo cual debe sentirse muy tranquilo los pacientes de la Seguridad Social. Y aquí pues tengo uno que está en perfecto estado de salud haciéndose sus hemodiálisis, es el fiel reflejo de aquello. Y adicionalmente a ello, las plantas tienen dentro de la planta de agua filtros de endotoxinas que no son más que el recogedor, por así decirlo, de esos cadáveres de las bacterias y los virus que también son causales de problemas en los pacientes, incluyendo que cada una de las máquinas también tiene su propio filtro de endotoxinas. Es decir, estamos llevando toda la tecnología posible
para que la terapia de hemodiálisis en las 2 salas de la Seguridad Social sea realmente algo que cumpla con los objetivos del paciente. ¿Cómo es el día a día de un paciente con una enfermedad renal? Porque muchas personas, cuando les dicen eso, doctor, sienten que el mundo se acabó y es un acabose total. Sí, sí. Cuéntanos, doctor. Mire, licenciado, en realidad hablábamos de cómo empieza uno con este problema de la enfermedad, un caso de sedentarismo o porque uno no le pone atención a los primeros síntomas. Cuando uno ya llega, y yo entré de emergencia, ya tengo casi 2 años, porque en realidad casi no podía caminar y me sentía cansado, y en el colegio médico me decían, doctor, ¿qué le pasa a esto y el otro? Hasta que me agarraron y me llevaron. Cuando me hicieron los exámenes de emergencia y todo, yo tenía una creatinina de 12%, oigan, de 12, que es sumamente exagerado, exagerado. Sí. Entonces inmediatamente me transfundieron, porque tenía, de hemoglobina tenía 6, e inmediatamente me pusieron el catéter para iniciarme la primera vez hace casi 2 años. Entonces empezó, yo siempre he sido, le estoy hablando como paciente, yo siempre he sido muy dinámico, tanto en la Secretaría de Salud como en el colegio de su vida. Me imagino que usted también, que viene al programa, que tiene reuniones aquí por allá. Entonces empezó el hecho, bueno, de que yo tenía que venir 3 veces a la semana, y 3 veces a la semana que tenía que estar 4 horas. Pero no solo era eso, sino que nosotros entrábamos al Seguro Social y teníamos que estar aproximadamente como 3, 4 horas esperando que nos llamaran, Eso ha mejorado notablemente. Nosotros ahora casi entramos de inmediato de las cosas que hemos ido trabajando junto con NIPRO. Esto gracias a la modernización y al equipo con que se cuenta. Y la organización que hemos tratado de hacer adentro, que todavía falta mucho, licenciado, pero hemos estado. Entonces queda uno y dice, bueno, entra, usted 4 horas, pero usted en el caso mío, usted desde el día anterior, usted está pensando, bueno, hoy es lunes, miércoles y viernes, y me toca venir a diálisis, pero usted ya tiene que acortar el tiempo, tiene que sumergirse en ese término que le resta a usted 4, 5, 6 horas diarias. Y usted, para la persona, si usted ha sido muy activa, usted dice, pucha, estoy amarrado, y eso es lo que me pasaba a mí. Estoy tratando de superarlo, no lo he superado. Pero yo digo, bueno, ¿cómo me quita a mí el tiempo? Y hay veces que uno dice, no quiero ir, ¿verdad? Porque tengo que hacer tal vez otras cosas, pero sabe que es obligatorio. Entonces, ese es el cambio de mentalidad y la aceptación de la enfermedad, y que uno debe saber que tiene que ir por fuerza para mantenerse sano, ¿va? Pero es una lucha. Por eso ahora pusimos, y tenemos ahí, como decía el licenciado, tenemos psicólogo, tenemos trabajadora social y tenemos una nutricionista, que son 3 elementos importantes que nosotros debemos tener. Pero es un cambio de mentalidad, y tiene uno que adaptarse a eso y buscar la mejor manera de sobrevivir. Correcto. Y esto es algo muy importante para la persona, esa motivación, el apoyo familiar es algo muy importante, doctor. Sí, también tenemos que trabajar en eso. Por eso pusimos una psicóloga y decimos, usted tiene que ir donde cada uno de los pacientes, empezando. Uno de los problemas que tenemos es la alimentación. Hay pacientes que llegan cargados 4 o 5 kilos, ¿verdad? Porque han comido mucho o han tomado mucho líquido. Entonces hablamos con los pacientes, y a algunos pacientes no les interesa, no le ponen atención. Entonces tenemos que involucrar a la familia y decirle, mire, usted tiene que vigilar a don Obdulio para que no venga con esa carga. Entonces también no encontramos en algunos casos una respuesta acertada de la familia. Es ahí donde tenemos que trabajar con ellos. Pero es una gama completamente, viera qué difícil es, ¿verdad? De involucrar a la familia y hacerle conciencia del paciente. Desgraciadamente, los pacientes que tenemos en el seguro y que recibimos nosotros, de pacientes de estadio 5, son pacientes muy difíciles, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros no debemos de esperar a llegar y trabajar con la familia en los primeros estadios. Y ya hemos hablado aquí de la alimentación, la conducta, evitar el sedentarismo, etcétera, etcétera, todo otro montón de cosas que hay que hacer. Correcto. Tenemos un video, ¿de qué trata y cuál es el propósito de poder evitar esto? Porque es importante el hecho y aquí el doctor nos dice el apoyo familiar, porque esto ayuda, es un complemento, podríamos decir, doctor Hans. Totalmente. La estadística a nivel de Latinoamérica
nos habla de que en más del 50% de los pacientes que entran en terapia de hemodiálisis hacen depresión. Y ese es un tema muy común entre los pacientes. Y es parte del sacar al paciente de estos estadios, es el acompañamiento familiar. Si nosotros trabajamos por ahí, de seguro el paciente va a tomar de mejor manera, como bien decía el doctor, la obligatoriedad de estar 4 horas sentados cada 2 días en la sala de diálisis. Correcto. Bueno, producción me dice que tiene listo este video, entonces vamos a ver de qué se trata a continuación. Nipro es una corporación japonesa fundada en 1954 en Osaka, que busca contribuir a la sociedad mediante sus líneas de productos para la salud. Para lograr este objetivo, Nipro cuenta con más de 20.000 empleados que operan en 121 oficinas en 53 países. Nipro Medical Corporation cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio y cuenta con más de 32.000 accionistas. En América Latina, Nipro Medical Corporation está presente hace más de 25 años, con una sólida estructura comercial, con 1.100 empleados distribuidos en 18 oficinas principales y 19 sucursales en todos los países desde México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, con operaciones propias de almacenaje y distribución para abastecer con solvencia el mercado latinoamericano y comercializar varias líneas de productos dentro de sus divisiones renal, hospitalaria, diagnóstica, endovascular, cardiopulmonar y diabetes. Nipro ofrece productos de calidad y un equipo humano altamente motivado para posicionarnos como la empresa número 1 en servicio, crecimiento, equipos e insumos de calidad para la salud de las personas. Bueno, este es el video promocional que ustedes tienen, que tiene Nipro, doctor. Es un descriptivo de las actividades que hace la compañía a nivel global y en Latinoamérica específicamente. ¿Hacia dónde avanzan, apuntan en tecnología para el 2020? Bueno, el 2020 nos muestra un año prometedor en términos de avances tecnológicos. Estamos en camino de, como bien decía el doctor, lanzar una nueva máquina de hemodiálisis, una máquina que va a tener algunos plus en adelante. No puedo hablar mucho porque es parte todavía de la sorpresa que estarán dando. La sorpresa que vamos a tener en 2020. Adicionalmente, creo que vamos a optimizar también tema de filtros, van a haber algunas mejoras en los filtros, todo en base, digamos, como objetivo más bien de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro objetivo. Usted nos ha traído el True2Go. ¿En qué consiste esto? Así, este es un dispositivo que también comercializa Nipro en los países de Latinoamérica y no es la excepción Honduras. Esto es un glucómetro totalmente portátil. No sé si la cámara lo alcanza a ver. Tiene apenas el tamaño apenas del reloj, Sí. Muy pequeñito. Esto es portátil para caminarlo en la maleta de mano, así en es, las señoras en su cartera. Así es, correctamente. Este tipo de dispositivos nos ha ayudado mucho, en especial con los pacientes diabéticos o los que están en riesgo de progresar a diabetes. Pues es importante en el paciente diabético especialmente su control glicémico durante todos los días. Esto es un control ambulatorio, esto lo puede hacer manualmente la persona en casa, pero adicionalmente se lo puede utilizar tanto en los hospitales como en las mismas salas de diálisis donde también los tenemos, para controlar el nivel glicémico de los pacientes en la terapia, ¿no? El hecho de tener ese tamaño tan pequeño, del tamaño casi de un reloj, nos garantiza que el resultado que nos arroja del examen que nos estemos aplicando de glucosa nos va a dar el resultado real como que yo me lo esté aplicando en un laboratorio. Así es. Doctor Hans. Mire, hay que aclarar algo. Todos los glucómetros que están en el mercado tienen más del 99% de asertividad, pero estamos hablando de sangre capilar. Es decir, estamos tomando la muestra de sangre de la punta del dedo, los capilares de los dedos, para evaluar el nivel de sangre instantáneamente. Lo que hacemos en un laboratorio, y la mayoría de ellos lo hace, es o hace también en glucometría o si no lo toma en sangre venosa. Entonces ahí el análisis es un poco más profundo y más exhaustivo. Este es un control ambulatorio, es decir, el paciente que está en especial en tratamiento de diabetes
hace durante todas las mañanas un control de pinchazo sencillo en sangre capilar para saber si lo que está tomando en medicación le mantiene estable con un nivel de glucosa por debajo del objetivo. Entonces, los rangos que maneja este tipo de equipos como el Two2Go permiten al paciente visualizar rápidamente en qué momento está. Y cuando el paciente lo ve que está incrementado estando en ayunas, lo primero que hace es llamar a su médico o acudir a la consulta específicamente, ¿no? Correcto. Este instrumento, ¿cuánto tiempo tiene de vida útil, doctor, aproximadamente? Estos son equipos que duran eternidades, realmente no se Si se le da el deterioran cuidado nunca. debido, Lo único que hay que hacer es cambiar la batería, También la- como un reloj, definitivamente. Sí, estos a veces necesitan un cierto calibración de controles, pero que son temas muy sencillos, cuyo manual lo indica claramente que lo debe hacer. Por lo general, como tienen un costo muy accesible, una de las ventajas que tiene este equipo, a diferencia de lo que hay en el mercado, es que no necesita un chip para identificar a un grupo de tirillas. Entonces, este lo hace sin chip. Cualquiera de las tirillas que son de la marca pueden funcionar en el equipo sin ningún problema, es decir, puede comprar cualquier frasco de tirillas. Adicionalmente, la tirilla tiene un sistema de capilaridad, es decir, que no hay que mojar la tirilla, sino que simplemente acercar la punta y ella absorbe directamente la sangre para poder llevarla hacia el medidor. Las tecnologías son realmente interesantes, muy oportunas, porque esto ayuda, como decimos, al paciente en diabetes a llevar un control diario de su glicemia, ¿no? claro, y eso es importante. Los pacientes deben de llevar un cuadro diario, si es posible, anotar, ejemplo, día lunes, tanto martes, miércoles, hoy jueves, por ejemplo. Licenciado, ojalá todos los pacientes escucharan lo que usted está diciendo hoy día. Es importante esto, Eso doctor. sería básico. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en el manual inclusive viene como un formato, un modelo para que el paciente lo tome y lo siga haciendo de esa manera. El registro de sus tomas. Inclusive no solamente el valor que registra, sino el momento en que se la toma. Porque eso también es importante. Es diferente cuando usted se despierta a las 5 de la mañana, se toma la muestra a las 5:10, y otra diferente es cuando usted se despierta a las 5 de la mañana y se toma la muestra a las 7, porque usted ya ha pasado 2 horas. Entonces, esa relación entre el resultado de la glucometría más el momento en que se la toma es un factor determinante para las decisiones que tiene que tomar su médico especialista en función del tratamiento. Claro. Sí, debería hacer un seguimiento constante. Obviamente no lo podemos hacer así. Realmente esto es, digamos, un tema trascendental en toda nuestra América Latina, el hecho de que los pacientes que tomamos medicaciones crónicas somos no tan apegados a los tratamientos, no somos cumplidores del tratamiento. Y eso es la mayor lucha que tenemos con los pacientes, tanto en hipertensión como en diabetes. Que se acuerden de tomar su antihipertensivo, que se acuerden de tomar su antidiabético oral o sus combinaciones o los medicamentos que el médico le manda. Es muy complicado mantenerlos en eso. Es decir, el médico cardiólogo o el internista le dice, usted tome por favor su antihipertensivo a las 6 de la mañana. Y cuando son las 8, uy, el antihipertensivo. No lo he no tomado. toma. Dios santo, a veces hasta las 12 del Y a mediodía. veces hasta las 12 y a veces llaman al médico, uy, me olvidé, ¿será que me lo tomo ahorita? Es realmente una disciplina. y es una tarea grande que tenemos en todos los países de Latinoamérica lograr adherencia a los tratamientos. Por eso este tipo de dispositivos lo que ayudan es alertar al paciente. Es decir, si se sabe que tiene que hacerse un control glicémico por lo menos una vez al día, el paciente va a estar pendiente de que tiene que tomar su medicación para que ese resultado sea óptimo. ¿Esto ya está disponible en la venta? Sí, está disponible en la las- venta en varios puntos en Honduras. Sí. Correcto. Pero ahorita estamos donando a los Sí. pacientes Así de la unidad. Ajá. Por cortesía de NIPRO estamos donando. En el seguro. Aquí en el seguro, aquellos pacientes, estamos escogiendo aquellos pacientes que son pobres, Sí. ¿verdad? Que necesitan y que tienen la responsabilidad de estarse tomando la muestra. Entonces ahorita les estamos donando a ellos unas unidades. Qué bueno, muchísimas gracias, doctor, No, eso es parte de la tarea. por esa donación como parte de la responsabilidad social empresarial de ustedes. Sí, así es. Porque sabemos la utilidad que tendrá en estos pacientes, créame, no tiene precio, porque muchas personas no tendrán el dinero para
para podérselo comprar. Bueno, me encantaría Está bien. seguir platicando con ustedes este tema tan Está bien. importante, cómo podemos educar y cómo prevenir una enfermedad de estas, porque sí se puede prevenir a tiempo. Pero también, si la enfermedad le ha detectado una enfermedad renal, también se puede vivir. El doctor ya lleva 2 años y es un vivo ejemplo sobre eso. Entonces, pero tengo espacio ya, porque me he llegado al final del foro, Sí, 1 minuto para una conclusión, un mensaje final de esta comparecencia. Comienzo con usted, doctor Sí, bien. Higuero. Yo creo que en resumen, después de todo lo que hemos hablado, hemos visto lo del paciente, de que entra, etcétera, nosotros consideramos que la empresa Nipro provee un servicio excelente, ¿va? Y nosotros hemos estado detrás de eso, que los filtros estén bien, etcétera, que el bicarbonato, todo estar bien. Lo mismo, control de calidad del control de agua, ¿verdad? Esa es una parte importante y nosotros estamos seguros. Pero el punto importante para nosotros es la atención integral del paciente. Ahorita hablamos y todo, que el paciente usted hoy le pregunta, óigame, ¿cuál es su nivel de fósforo? ¿Sabe usted por qué es importante que tenga menos de 6, etcétera? Porque el problema cardiovascular que va a tener. Y la mayoría de los pacientes no conocen bien cuáles son sus valores. Y eso es lo que tenemos que hacerle fuerza. Entonces es parte de nosotros como institución que tenemos todavía que hacer mucho más en educación y en seguimiento para los pacientes. Pero entra ahí la responsabilidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social en que estén y tengamos todos los insumos, que haya responsabilidad, que haya orden, que haya disciplina y que haya suministros médicos. En eso nosotros también le estamos dando seguimiento para que la atención, tenemos equipo por un lado, pero en la otra parte, que es la que conjuga que verdaderamente tengamos un paciente que esté recibiendo una atención integral completa. Muchísimas gracias, doctor Higuera. Por favor, doctor Hans. Yo creo que en resumen podría decir, observemos esos factores de riesgo modificables, es decir, disminuyamos el consumo de sal, abandonemos el cigarrillo, el alcohol, comamos equilibradamente y no dejemos de hacer actividad física. Eso es muy importante para prevenir que enfermedades como hipertensión y diabetes progresen a una enfermedad renal crónica. Nipro Medical Corporation no va a, digamos, a decaer en el entusiasmo, en el interés que tenemos de propagar a nivel de toda América Latina información, capacitación, entrenamiento. La tecnología que nosotros brindamos no solamente puede ser un aporte para la salud de los pueblos de Latinoamérica, sino que queremos ser también parte instructiva de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, del equipo integral de salud que trabaja con los pacientes en hemodiálisis. Con ello queremos aportar siempre a la comunidad en ese sentido y llevar a la terapia a ser una terapia de excelencia a todo nivel. Muchísimas gracias, doctor. Licenciado. Doctor Higuero Crespo, Licenciado. un placer, un gusto Igualmente. haber contado con usted y que Gracias, por gracias. todos esos aportes Gracias, brindados gracias. este día Sí, al sí. foro, y esperamos que sirvan de mucha utilidad para nuestros televidentes, para quienes se les ha detectado esta enfermedad renal, que vean que el mundo no se está terminando. Sí. Y también una manera, una forma Sí. cómo se puede prevenir también todo esto. Gracias. Doctor, Licenciado. un gusto haberlo Sí, tenido en mi muchísimas país gracias. y tenerlo también aquí en el foro. Gracias por todos esos aportes y qué bien por toda esta responsabilidad social empresarial que realiza Nipro con el propósito de poder ayudar a esos pacientes y también de darnos esa tecnología, proporcionar esa tecnología para que las personas que sufren o padecen una enfermedad renal puedan tener este paliativo y de esta manera que su vida se pueda prolongar. Feliz retorno al Muchísimas Ecuador. gracias. Gracias por acompañarnos acá. Éxitos y muchas bendiciones para usted. Amén. Igual para Gracias. usted. Gracias. Felices fiestas. Gracias, Que pasen licenciado. una feliz Igualmente. Navidad y Gracias. los mejores éxitos para el 2020. Muchas Que Dios les gracias. bendiga siempre. Gracias. licenciado. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios le bendiga siempre. Y recuerde, mejor hablando.